Bien, al final de este curso de la teoría del conocimiento, eh, he querido retomar, de acuerdo a las clases que hemos recibido, pues el tema que quiero desarrollar es precisamente la corriente racionalista versus la corriente empirista. Y la pregunta con la que quiero de alguna forma desarrollarlo es precisamente cuál es el fundamento y las diferencias que existen entre la corriente racionalista versus la corriente empirista. Y entonces, con referencia a los autores que voy a mencionar, que son los que se encargan de defender estas dos posturas, pues mencionaré a Descartes como un representante de, del racionalismo y a Hume como representante de los empiristas. Entonces, voy a tratar de empezar con lo que es la corriente racionalista, presentar un poco su fundamento y al final voy a tratar de hacer cuáles son las diferencias de esta, que prácticamente la voy a centrar en la aceptación o no aceptación de las diferencias de las ideas innatas. Pues bien, primeramente pues mencionarles la propuesta de Descartes, que en su afán de darle una identidad a la filosofía como tal, pues entonces él va a proponer un método y es el método de la duda, pero no es una duda que lo lleva al escepticismo, eh, de cerrarse al conocimiento, sino más bien una duda que lo va a conducir, que lo va a guiar en esta búsqueda del conocimiento, de la verdad. Y entonces va a presentar el método de la duda metódica. Entonces, para ello, pues, él va a distanciarse también de las verdades de fe. Al distanciarse de las verdades de fe, que pues él dice que son temas que prácticamente, bueno, son, son el tema, pero de la teología, más no de la filosofía. Y entonces él se va a distanciar de este tipo de temas también con respecto a los sentidos, también va a ser, se va, se va a retirar de alguna forma de, de aceptar que adquirimos conocimiento por medio de los sentidos, porque estos son engañosos, tal como la imaginación es engañosa, así también los comentarios o lo que las demás personas puedan decirnos es engañoso. Incluso él tiende a decir que puede haber un genio maligno que venga y trate de engañarlo. Es decir, que va a poner a prueba incluso eh, sus sus mismos juicios. Y lo va a poner a prueba precisamente por medio del método que él cree que es el más viable para poder acercarse al conocimiento de la verdad. Y el método consiste eh, en, cuatro, en, en cuatro pasos. Y el primero es precisamente el de admitir solo lo evidente, lo que se presenta con claridad. Paso número dos, el análisis. Es decir, que con esto él trata de indicar que se debe de dividir el problema en cuantas partes sea necesario, en cuantas partes sea posible, para someter este problema a examen, a un examen cuidadoso. Es necesario examinarlo por cada una de sus partes para luego sintetizar. Después que se ha dividido y se ha examinado, pues llega el momento de sintetizar. Como tercer paso, sintetizar. Es decir, que vamos a, en este sentido, avanzar
de un plano mero específico a, a lo más complejo, de un plano simple a, a lo general. Entonces, el paso número 4 va a ser revisar, revisar y comprobar, hacer una revisión de conjunto. Y entonces, Descartes dice que el resultado de este método pues nos va a llevar a ideas claras y distintas. ¿eh? Pues esto es lo que nos va a llevar a la verdad desde el racionalismo. Entonces, de aquí parte que el hecho de aceptar las ideas innatas de este método, aceptar las ideas innatas, partiendo precisamente del cogito ergo sum. Entonces aquí va a haber una especie de dualismo donde hace la distinción del cogito ergo sum con la resistencia. Pero bien, para Descartes en sí, eh, él admite que las ideas innatas son aquellas que ya están en la estructura de nuestro cerebro. ¿eh? Y entonces casi que hace una especie de aceptación de la reminiscencia de Platón para admitir las ideas innatas. Entonces, aquí va a ser un poco la distinción con, con la perspectiva del empirismo. Pero este es en sí el fundamento del pensamiento racionalista, del pensamiento de los racionalistas, creando una especie de subjetivismo, pero un subjetivismo que en sí nos lleva a ideas universales. En cambio, eh, la postura de los empiristas pues no nos lleva a verdades universales. Dentro de los representantes del racionalismo están Descartes, Leibniz, Spinoza y Malebranche. Y dentro de los representantes del empirismo están Hobbes, están Jean-Luc y Berkeley. De igual forma, pues el del que voy a hablar a continuación, que es de David Hume. Y entonces David Hume va a presentar su planteamiento de la forma en la que podemos acceder al conocimiento, que prácticamente es una crítica al racionalismo, puesto que él va a presentar que la idea de todo nuestro conocimiento pues lo adquirimos prácticamente partiendo de la experiencia, de la empireia, como lo dice en griego, experiencia. Únicamente por la experiencia vamos a adquirir el conocimiento. Y entonces David Hume lo que va a decir es que el conocimiento que adquirimos va a venir, va a venir dado precisamente por las percepciones que tenemos de un fenómeno que se nos presente. De estas percepciones van a derivar las impresiones que se generan en las estructuras de nuestro cerebro. De estas impresiones se van a generar las ideas simples. ¿Y cuál es la diferencia entre impresiones e ideas? Pues las impresiones se presentan con mayor fuerza o violencia, si se puede decir, en nuestra memoria. Se presentan con mayor viveza, mientras que las ideas, pues como al ser una copia, pues ya se presentan con menor viveza. Entonces, él va a hablar de estas dos posturas y bueno, va a tratar de plantear también de estos se generan tres leyes de la combinación de las ideas simples, pues se generan las ideas complejas y luego pues él va a establecer tres leyes que son la ley universal, la ley de contigüidad y la ley de causalidad. Entonces, la ley universal, pues a estas llegamos por medio de la imaginación, es producto de las relaciones que hacemos entre ideas simples y de esto es lo que podemos decir. Por ejemplo, tengo la idea de un avión,
porque ya en su momento lo he podido palpar, lo he podido ver. Entonces, puedo decir cómo pueden ser los aviones. Ley de universalidad. Y la ley de continuidad, pues puedo hablar de un árbol porque ya en su momento he visto un árbol. Puedo decir cómo son los árboles. Y la ley de causalidad, pues que se da por medio prácticamente de un hábito. El hecho de decir que el sol sale por la mañana, el sol va a salir mañana y entonces lo digo porque estoy acostumbrado a ver que esto así sucede. Pero en sí yo no puedo decir que esto va a ser siempre así. Entonces, Hume dice que estas leyes no son necesarias ni absolutas, sino que solo nos sirven para generar probabilidades que se pueden dar. Entonces, en síntesis, eh, la diferencia entre estas dos posturas de pensamiento radican prácticamente en que el racionalismo se va a centrar en las ideas innatas, él acepta las ideas innatas, es que el conocimiento está en nuestras estructuras cerebrales y que gracias a ellas podemos hacer juicios, mientras que los empiristas pues no admiten las ideas innatas, dicen que somos una tabula rasa, como ya lo dijo John Locke. Entonces, somos como esas páginas en blanco. Prácticamente aquí está la diferencia entre las dos posturas de pensamiento, el racionalismo versus el empirismo.